noches, amados hermanos. Hoy día vamos a dedicarnos al tema, a la pregunta que ustedes vieron en la foto inicial. ¿Dios permite que las personas hagan el mal? ¿Dios permite que las personas actúen de mala forma? Esa es la pregunta que vamos a ir desarrollando en esta ocasión. En otras de estos videos o reuniones, hemos estudiado algunas visiones incorrectas de Dios. Hemos hablado de algunas personas que tienen o que ven a Dios como si fuera un bandejero, como si simplemente fuera un sirviente, que está entregando cosas a los hombres, como si fuera un criado, alguien que le da cosas. Otros lo ven como si fuera un malabarista, como si tuviera en una mano los problemas naturales, problemas climáticos que tiene que ir resolviendo, problemas políticos en la otra mano, tal vez en un pie están todos los problemas sociales, económicos, y tal vez en el otro pie, girando tal vez, así como un malabarista, estén los problemas de la iglesia. Y hasta que a veces pasa que con tantas cosas que tiene en sus manos que una de esas cosas se cae. Y así se provocan los problemas. Eso, por supuesto, como le habíamos dicho, son visiones incorrectas de Dios. Otros también, otra visión incorrecta de Dios, es que creen que Dios no ejerce control sobre los hombres. Creen que Dios limita su poder para nunca interferir en la voluntad, para nunca interferir en la voluntad de los hombres. Nosotros podemos entender fácilmente el control de Dios de las galaxias, de los virus o del clima, simplemente porque son asuntos o cosas que prácticamente no tienen voluntad. Luego que Dios las controle, para nosotros nos parece natural, incluso la economía o la política en términos mayores. Pero muchas veces nosotros cuando pensamos en Dios o estas personas, cuando piensan en Dios, dejan al hombre aparte, como si fuera un término excluido, como si fuera una especie de burbuja que lo separa de este control de Dios, como si Dios no se involucrara en la voluntad del hombre. Pero nosotros vivimos en un mundo donde las acciones que mayoritariamente nos afectan provienen de otros seres humanos, provienen de otros hombres. La violencia. Nosotros somos testigos en la región o en las noticias de quemas de casas, de quemas de negocios, de asesinatos, de robos. Y la pregunta, si es que Dios no controla la voluntad del hombre o nunca interviene, ¿qué pasaría con todo esto? ¿Dios queda al margen de todo esto? ¿De los robos? ¿De la violencia? ¿Dios no puede hacer nada? ¿Dios se queda simplemente a un lado para no interferir en la voluntad o en la libertad de los hombres? Toda la libertad del hombre son hechos inevitables, o toda la maldad del hombre son hechos inevitables en los que Dios está completamente fuera de control. ¿Eso es lo que dice la palabra? ¿O eso es lo que pasa? Entonces, si es que esto es así, ¿podemos confiar en Dios en medio del sufrimiento debido a los planes de hombres malvados que tienen contra su pueblo? ¿Podemos confiar en Dios? Si Dios no puede interferir en la voluntad de los hombres, ¿qué esperanza de protección podríamos tener? La mayoría, como les decía, del mal, del sufrimiento, proviene precisamente de otros hombres, de tal vez incluso de su misma familia. Las personas más cercanas son las personas que más nos afectan. Entonces, así viene la pregunta que dice, ¿Dios interviene en la voluntad de los hombres?
¿Dios interviene en la voluntad de los hombres, según la Biblia? Y la respuesta es sí. Dios sí interviene en la voluntad de los hombres. Eso es lo que enseña la Biblia. En Apocalipsis 17:17 dice, porque Dios puso en sus corazones el ejecutar lo que Él hizo. Dios pone su voluntad en el corazón de los hombres para que ellos hagan lo que Él quiere. Eso dice la palabra. Proverbios 21:1 dice, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Dios inclina el corazón o la voluntad del más poderoso de los hombres, como Él quiere. Dios controla la voluntad de los hombres, si es que a Él le place, si es que Él quiere, para que su plan de salvación sea cumplido. Nosotros estudiamos en unos videos anteriores sobre Ciro. Hablamos sobre Ciro, este hombre, este rey, que no pertenecía al pueblo de Dios, que tampoco pertenecía a los pactos, pero Dios lo designó para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y dice de Ciro, dice, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Eso está en Esdras 1:1. Nosotros tenemos que entender que es Dios quien despertó ese espíritu en Ciro para que la profecía de Jeremías sea cumplida. El destino del pueblo de Dios, el destino de Israel y hoy el destino de su iglesia no está en la mano de políticos poderosos, no está en las manos de reyes poderosos. El destino del pueblo de Dios está en las manos de su Dios. Estos hombres, estos reyes que nos muestra la palabra, no hacían la voluntad de Dios pateando o arrastrándose, como si Dios los estuviera obligando, como algunos ponen como caricatura, como si cuando Dios moviera la voluntad de los hombres, ellos tendrían que irse arrastrando. La palabra no dice eso, la Biblia no dice eso. Lo que muestra la palabra es que estos hombres, cuando Dios mueve su voluntad, ellos van convencidos que la voluntad de Dios es mejor. Ellos van alegres, ellos van libremente tras la voluntad de Dios. Esto no está en algunos versículos de la Biblia. Esto se encuentra prácticamente en toda la Escritura, que Dios nos muestra estas dos cosas. Nos muestra la libertad del hombre y cómo el hombre hace la voluntad de Dios. Por ejemplo, Pablo nos habla así de Tito, pero gracias a Dios que puso en él corazón a Tito la misma solicitud por vosotros. Ahí Pablo está agradeciendo a Dios porque Dios puso en Tito esta misma solicitud de servir a los hermanos, esta misma solicitud que tenía Pablo, Dios la puso en el corazón de Tito. Esto está en segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 16. Pero mire lo que dice el versículo 17, el versículo siguiente dice, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Versículo 17. Dios pone en el corazón de Tito hacer lo que el ministerio, el ministerio similar que el que estaba haciendo Pablo. Puso esa misma voluntad. Pero Tito no iba arrastrándose. Tito no iba pateando haciendo esa voluntad de Dios, sino que él por su propia voluntad, libremente, siguió lo que Dios quería. Notar, hermanos, que aquí los hombres en la Biblia no son Tito. No son seres dominados por este poder
de Dios para hacer exactamente lo que Dios quiere, en forma automática, como si fueran títeres, como si fueran máquinas. Eso no enseña la Biblia. Claramente que eso es antibíblico, como si no tuvieran ningún tipo de voluntad. La Biblia nos muestra que ellos actúan en forma voluntaria. Ellos actúan en forma libre. Y aquí en estas palabras hay un gran misterio. Hay un gran misterio que muestra la palabra, y es que Dios ejerce su poder sobre todo y sobre todos, sobre la voluntad. Algunas voluntades las mueve, otras las pasa por alto. Pero el hombre nunca pierde su voluntad, nunca pierde su libertad. La libertad del hombre camina en sendas paralelas, por así decirlo, con el poder de Dios. La voluntad del hombre y la libertad del hombre va mucho por debajo del poder de Dios. Y son cosas que caminan en paralelo y no interfieren. La libertad del hombre no se pierde, más bien dicho, no se pierde cuando Dios hace su voluntad. Esto es uno de los grandes misterios de la Biblia. Yo se los puedo decir y ustedes lo pueden entender. Pero así como la Trinidad, nosotros podemos entender que Dios es uno, pero al mismo tiempo hay tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros lo podemos entender, pero yo no les puedo explicar cada detalle de, de este gran misterio que es la Trinidad. Asimismo, nosotros podemos entender que los hombres actúan en forma libre y voluntaria siempre, pero Dios también tiene el poder para actuar sobre esa voluntad, sin que los hombres pierdan su libertad. Esto es uno de los grandes misterios, usted lo puede entender, pero así como yo, tampoco lo puede explicar. Y para eso, hermanos queridos, vamos a tener la eternidad para poder comprender los misterios de Dios, si es que usted está con Cristo y ha ido en arrepentimiento y fe a Jesucristo. Entonces, en estos versículos o en estas más bien explicaciones, nosotros podemos volver a la pregunta original de este devocional. Es que si Dios permite que las personas hagan el mal, ¿Dios permite que las personas hagan el mal? Y la respuesta bíblica es sí. Dios sí permite que las personas hagan el mal. Un ejemplo claro que nosotros encontramos en la Escritura es la historia de José. Usted la conoce muy bien. José es vendido por sus hermanos, es llevado a Egipto, es tomado por la casa de Potifar, la esposa de Potifar lo acusa, lo lleva a la cárcel, donde finalmente conoce a un panadero, conoce al copero, ¿no es cierto?, que finalmente lo lleva ante la presencia del mismo faraón. Y vemos en toda esta historia como Dios no detuvo en ningún momento la maldad de los hermanos de José. Pese a que estaban haciendo un mal, estaban vendiendo a su propio hermano como esclavo. Pero Dios no lo detuvo. Tampoco detuvo la injusticia de la esposa de Potifar, que terminó con José estando en la cárcel, siendo hechos injustos. No lo detuvo Dios. Y esto lo hizo simplemente, después que vemos toda la historia, para cumplir su maravilloso plan. De esto José mismo dice en Génesis 50:20, dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios permitió ese mal para que su plan benévolo, para que su plan maravilloso de salvación del pueblo de Israel, del pueblo de Dios,
sea realizado. Y asimismo, Dios hoy día también permite el mal de las personas. Porque hay algo que nosotros no entendemos, que Dios está mucho más arriba que los hombres, que tiene una visión distinta de la realidad y muchas veces va a permitir el mal. Y hermanos, nosotros tal vez en un tiempo más estemos enfrentando ese mal y tenemos que entender y seguir insistiendo libremente en nuestro Señor Jesucristo. Incluso aunque las penas vengan, aunque la persecución venga, el verdadero cristiano se mantiene en Jesucristo. Otra de las preguntas que nacen a raíz de la anterior, a raíz de que cuando Dios permite el mal, es cómo Dios siendo bueno va a permitir lo malo. ¿Cómo Dios? Porque Dios se revela a sí mismo como un ser bueno, bondadoso, misericordioso. ¿Cómo Dios siendo bueno permite lo malo? Y esta pregunta nace simplemente porque nosotros vemos a Dios como si fuera un hombre más. No lo vemos como el Dios magnífico que es. No lo vemos como el ser más alto. Y pensamos de nosotros como un señor barbudo que está sentado en un trono. Y esa es una visión muy pequeña. Lo vemos simplemente como el papito. Y no lo vemos como el Dios maravilloso, el Dios de gloria, el Dios del templo, el Dios de Israel. Salmo 50:21 dice, pensaba de cierto, ¿sería yo como tú? Dios no es como un hombre. Dios no es como nosotros. No piensa como nosotros. Aunque sí se puede comunicar con nosotros. Dios está misericordioso con nosotros, con sus hijos. Y nosotros podemos llegar a entender algo, lo que hablábamos la semana pasada. Pese a que Dios es mucho más alto y magnífico que nosotros. Otra pregunta que surge del anterior es, al permitir el mal, ¿Dios es el autor del pecado? Dios es el autor del pecado ya que permite el mal y, y Él puede controlar la voluntad de las personas. ¿Dios es el autor del pecado? Y la respuesta bíblica es, por supuesto que no. Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La maldad y las acciones pecaminosas de los hombres nacen de los mismos pecados, de la misma carnalidad de los hombres. Somos tentados de nosotros mismos, de nuestra propia naturaleza caída, y no podemos echarle la culpa a Dios sobre esas cosas. Y si las acciones pecaminosas que hacen los hombres sirven a los planes de Dios, eso no quiere decir que Dios sea el autor del pecado, sino que Dios cumple los planes maravillosos a pesar del pecado, a pesar de la maldad del hombre. Dios cumple su plan de salvación. Y la pregunta final, es si somos libres. ¿La Biblia enseña que somos libres? Y la respuesta es sí, somos libres. Somos libres. La Biblia normalmente nos muestra que los hombres hacen y eligen según su propia voluntad, según su propia maldad. Hacen lo bueno o lo que quiere Dios o lo malo, lo que quiere su propio corazón. Los hombres son responsables ante Dios de sus propios actos, indistintamente de lo maravilloso y grande que ha llevado su pecado. Por ejemplo, el caso de Judas. Judas se entregó a nuestro Señor Jesucristo para que después sea juzgado en el tiempo debido y sea llevado a esa cruz. Y por esa cruz, todos nosotros
somos salvados. Pero Judas lo hizo con su propia maldad, con su propia voluntad. Libremente actuó para entregar a Jesucristo. Judas actuó libremente y él va a entregar en el juicio final, se le va a entregar el veredicto de su pecado y su castigo. Así también Herodes, Pilatos, que teniendo al autor de la verdad al frente de él, lo rechazó la verdad y lo llevó a juicio. Y terminaron así actuando completamente mal. Y Dios los va a castigar por esto cuando sea el juicio del trono blanco. Dios los castigará. Asimismo, hermanos, Dios va a castigar toda obra mala que nosotros hagamos. A pesar de que todas esas cosas malas fueron a bien, terminaron en la muerte de Jesucristo y la resurrección gloriosa de Jesucristo. Ellos actuaron libremente y Dios les dará castigo a ellos por su maldad. Así también, hermano, libremente nosotros podemos ir a esa cruz de Jesucristo, o libremente podemos rechazar. Amados hermanos, amados amigos, si tú estás escuchando ahora, si tú libremente doblas tus rodillas y vas en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesucristo, quien vivió una vida santa, fue a esa cruz, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día sentándose en el trono de la gracia, mostrando así ser el Señor de señores, el Señor y Salvador de todos los suyos. Si tú vas hoy de rodillas, en arrepentimiento y fe, libremente, Dios perdonará tus pecados y te dará el Espíritu Santo. Si tú le pides a Dios, Dios libremente hará su voluntad en ti. Vamos ahora. Padre amado, te doy gracias, Señor, a esta hora porque tenemos un Dios grande. Porque nuestro Dios, Señor, tú, amado Padre, no tienes límites. No hay límites que estén sobre ti. Señor amado, perdónanos a esta hora por tener malas ideas o enseñanzas que no sean bíblicas en nuestros corazones. Señor, permítenos ir a la Biblia siempre. Permítenos ser enseñados por tu palabra y no por filosofías de hombre, que muchas veces, para tratar de explicar las cosas, tergiversan la imagen del Dios vivo. Señor amado, protégenos de él y llévanos tu voluntad. Mueve nuestros corazones, amado Padre. Queremos pedirte voluntariamente que tú nos reveles tu belleza para ir ante ti, ante tu presencia, voluntariamente. Porque al mostrarnos tu belleza, la gracia se hace irresistible. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor bendito, a esta hora. Por tu Hijo Jesucristo, que nos libra de todo mal y del día malo. Del día malo que puede venir por acción de hombres malvados, que sabemos que tú juzgarás. Gracias, Señor bendito, y dejamos esta oración en los méritos de mi amado Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, y buenas noches.